Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la comunidad académica universitaria que nos acompaña en esta sesión del Seminario Permanente de Lenguas. Les comento a toda nuestra audiencia que esta sesión se encontrará en el canal de YouTube y es de forma asíncrona. La actividad que se realizará para esta sesión es por medio de Classroom y toda la demás información la podrán obtener en la caja de comentarios en YouTube. Soy su servidora Samantha Cuevas y es un honor presentarles a nuestro ponente, el doctor Luis Mario Plazas Rosas. Es doctor en educación, maestro en ciencias de la educación y maestro en educación basada en competencias. Es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa y pasante con 100% de créditos de la licenciatura en Creación Literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente cursa la maestría en mediación lectora en la Universidad Veracruzana y licenciatura en pedagogía en modalidad a distancia en la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Se desempeña como profesor de las asignaturas de español en iniciación universitaria y de literatura mexicana e iberoamericana en bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria 2 Erasmus Castellanos Quinto de la UNAM. Sus líneas de investigación se centran en mediación lectora, la educación literaria, el libro álbum, la comprensión inferencial y crítica. La formación de lectores y la formación del docente mediador ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y desarrolla proyectos de innovación educativa en educación media superior. Buenos días, doctor Luis Mario. Le doy la palabra y con mucho gusto adelante. Hola, muchísimas gracias por la bienvenida, gracias por la presentación y bueno, es momento de dar inicio a lo que nos reúne en estos momentos. Voy a compartir pantalla para así dar inicio a nuestra conversación, taller, charla que tendremos el día de hoy. Denme unos segundos para poder compartir con ustedes. Listo. Bueno, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para poder platicar sobre esta charla, taller, conversación que tendremos titulada Leer con IA, pensar por cuenta propia. Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a partir de textos literarios y no literarios. Y bueno, antes de iniciar, pues quiero darle una cordial bienvenida a todos y todas quienes van a sintonizar esta transmisión o videograbación a través de YouTube. Y bueno, al mismo tiempo quiero agradecer al Seminario Permanente de Lenguas de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto por la oportunidad de que me ha dado para compartir con ustedes acerca de esta conversación. Y es que fíjense que es interesante que sigamos hablando de esto, de la inteligencia artificial, de las inteligencias artificiales que están surgiendo todos los días, que se están renovando, que se están modernizando, que están implementando nuevas herramientas, ya que durante los últimos 2 años la inteligencia artificial generativa ha irrumpido en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y bueno, como docentes hemos observado cómo herramientas como chat, GPT, Gemini, Copilot, etcétera, han llegado rápidamente a nuestras aulas. Y eso ha llevado a que muchos y muchas de nuestras estudiantes las utilicen para resolver tareas, resumir textos, elaborar trabajos, mientras que nosotros nos preguntamos cómo responder pedagógicamente a estos nuevos escenarios, ¿no? Porque es una herramienta que, si bien, como les digo, ya tiene algunos años que se está utilizando, pues cada día más es utilizada por nuestros estudiantes. Eso no significa que la estén utilizando correctamente o que la utilicen de manera ética, ¿no? Que también eso hoy en día, y creo que en el contexto en el que nos encontramos, pues creo que es muy importante. Sin embargo, quiero aclarar que esta conversación no pretende enseñar a utilizar una plataforma específica. Me voy a enfocar en ChatGPT porque es una plataforma que a mí me parece que para el fin que la vamos a utilizar, que es leer con IA, pensar por cuenta propia, pues nos va a servir muy ampliamente.
Tampoco busco convencerlos y convencerlas, eso siempre lo voy a decir. Esto no es propagandístico, esto no es para tratar de convencerlos a utilizar una herramienta. Esto es simplemente una presentación de una herramienta más que podemos utilizar en nuestras aulas. Y tampoco quiero convencerles de que la inteligencia artificial va a resolver todos nuestros problemas educativos a los que nos estamos enfrentando constantemente. Eso no sucederá. La propuesta es distinta. Más bien es reflexionar sobre cómo estas herramientas pueden convertirse en aliadas para desarrollar una competencia que sigue siendo insustituible, que es el pensamiento crítico. Porque utilizar herramientas digitales, utilizar inteligencias artificiales puede resultar muy fácil, pues cada uno, de acuerdo a sus competencias digitales, pues va uno a ir viendo qué tan fácil o difícil es utilizar las tecnologías. Sin embargo, hay algo que hoy nos cuesta mucho trabajo desarrollar en las aulas sin importar la asignatura, que es el pensamiento crítico. Y eso lo hemos visto cuando nuestras alumnas y nuestros alumnos nos llegan con tareas donde se nota que le hicieron con inteligencia artificial, nada más copiaron y pegaron, pero que no leyeron, que no descartaron, que no contrastaron, que no llevaron a cabo el pensamiento crítico, que hoy es lo que nos está costando muchísimo trabajo en las aulas. Es por eso que el día de hoy trabajaremos tanto con textos literarios como textos no literarios, porque hay que recordar que hoy, para el día de hoy, para este año 2026, para el siglo XXI, leer va más allá de decodificar palabras, porque leer, pues lo hacen los niños que van saliendo desde el kinder, ¿no? Cuando salen de preescolar, muchos ya entran a la primaria leyendo, pero justo vamos a ver que para nosotros hoy leer no es juntar letras, formar sílabas o formar palabras. Hoy, para nosotros leer en el bachillerato significa interpretar, cuestionar, relacionar, contrastar, construir significados, etcétera. Y justamente es ahí donde la inteligencia artificial puede convertirse en un recurso interesante, siempre que aprendamos a utilizarla con criterio. Y bueno, para comenzar, ahora sí de lleno, quisiera plantearles una pregunta muy sencilla, pero que probablemente nos acompañará a lo largo de nuestra sesión. Y es que la inteligencia artificial lee por nosotros o nos ayuda a leer mejor. Y es que cuando apareció ChatGPT a finales del 2022, muchas de las conversaciones en el ámbito educativo giraron alrededor de esta preocupación. Ahora los estudiantes ya no van a leer. Poco de tiempo después vamos a ver que surgieron otras inquietudes, como que si la inteligencia artificial hacía las tareas, que ya no iba a ser necesario escribir, que los ensayos desaparecerían. Y es comprensible que estas afirmaciones pues nos generaran muchísima incertidumbre, porque toda tecnología que modifica nuestras formas de acceder al conocimiento provoca cambios en las prácticas educativas. Indudablemente. Recordémoslo, incluso los que todavía escribimos con máquina de escribir y cuando llegaron las primeras computadoras, la incertidumbre era pues así como es que se va a perder esta idea del tecleado, mecanografía se va a perder, etcétera. Y bueno, no, nos dimos cuenta que éramos parte de un proceso de revolución tecnológica, pero al mismo tiempo educativa. Y yo siempre voy a poner como ejemplo cuando surgieron los primeros PDF. Recuerdo que estaba yo en la universidad y entonces cuando surgen los PDF, pues la mayor parte de los docentes y las docentes de la facultad, pues estaban alarmadísimos de qué iba a pasar con el libro físico.
ya que si estaba irrumpiendo y si ahora era muchísimo más fácil acceder a un PDF, ¿qué iba a pasar con los libros? Y bueno, de eso ya tiene muchos años y la verdad es que los libros no han dejado de existir, no los dejamos de leer, no los dejamos de comprar. Los libros físicos siguen siendo muy importantes. ¿Qué es lo que hizo el PDF? Pues facilitar, por un lado, la transmisión de los textos. Hoy es muy fácil mandar un PDF a través de WhatsApp, ¿no? Y en minutos podemos tener, bueno, más bien en cuestión de segundos ya tenemos ahí la lectura en el PDF, en el WhatsApp, hoy e incluso en el aula. Si queremos compartir con nuestro grupo, con nuestras y nuestros estudiantes un PDF, pues lo mandamos y llega rapidísimo, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de adaptarnos. Sin embargo, hay que reconocer que la inteligencia artificial sí nos está trayendo ciertos conflictos al aula. ¿Por qué? Porque no hay un criterio ético en su uso. Porque tampoco hay un desarrollo del pensamiento crítico cuando los y las estudiantes lo están utilizando. Sin embargo, me gustaría que a lo largo también de esta conversación, pues cambiáramos la pregunta. Y en lugar de seguir cuestionando si la IA nos seguirá sustituyendo, y sobre todo en esta cuestión de la lectura, ¿eh? Porque ahorita vamos a hablar sobre la lectura. Hay que ver si la inteligencia artificial va a sustituir la lectura. Y entonces, en lugar de seguir diciendo que si la inteligencia artificial va a leer por nosotros, mejor podríamos preguntarnos si puede ayudarnos a leer mejor. Porque existe una diferencia enorme entre obtener un resumen de la inteligencia artificial a comprender un texto. Un resumen lo puede elaborar una máquina y bueno, no tendríamos mayor problema. Sin embargo, comprender un texto implica establecer relaciones, reconocer intenciones del autor, identificar vacíos argumentativos, descubrir contradicciones, formular preguntas y construir interpretaciones propias. Ninguna herramienta hace eso de manera automática. Ese sigue siendo el trabajo intelectual de los y las lectoras. Ese sigue siendo el trabajo de los y las docentes. Podremos tener grandes máquinas maravillosas, rapidísimas, que hacen un pensamiento a través del algoritmo y lo vamos a agradecer y las vamos a utilizar y no las vamos a rechazar. Sin embargo, el trabajo intelectual sigue siendo humano. Y ese sigue siendo responsabilidad de nosotros como lectores y lectoras. Por eso el título de esta charla es Leer con IA, pensar por cuenta propia. Y dense cuenta que el verbo principal que estoy utilizando es leer, no usar inteligencia artificial. No puse usar, dije leer con inteligencia artificial. Es decir, vamos viendo hacia dónde pues nos estamos acercando. Para entender mejor este planteamiento, conviene revisar qué entendemos realmente por inteligencia artificial generativa. Y bueno, esto no es una charla donde vamos a hablar de qué es una inteligencia artificial generativa y no, no. Simplemente habría que ver que Daniel Casani, y justo me voy a hablar muchísimo de docente, escritor, investigador llamado Daniel Casani, que es uno de los investigadores más importantes hoy en día de la didáctica de la lectura y la escritura en lengua española. Y es que hace poco publicó un artículo titulado Enseñar a leer y escribir con inteligencias artificiales generativas. Y es que me parece una lectura indispensable porque evita tanto el entusiasmo ingenuo como el rechazo automático hasta hacia estas inteligencias
artificiales. Es decir, no la vamos a rechazar y la vamos a satanizar y vamos a decir, no, 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 es que esas cosas son muy malas. Pero tampoco vamos a abrazarla y decir, oh, es que es lo mejor. No, él nos está proponiendo que para el uso de la inteligencia artificial generativa en la enseñanza de la lectura y la escritura, tenemos que llevar a cabo el desarrollo del pensamiento crítico. Y es que de esta forma es como Casani explica que la inteligencia artificial generativa funciona mediante modelos de lenguaje entrenados con cantidades enormes de textos. Dichos modelos no comprenden el mundo como lo hacemos las personas. Generan respuestas a partir de probabilidades lingüísticas, es decir, se sigue utilizando un algoritmo y está carente, la inteligencia artificial carece pues de la sensibilidad humana, del intelecto humano. Claro, la inteligencia se alimenta del producto del intelecto humano, es decir, lee todos los artículos, los libros, todo lo que tiene a su alcance, puede leerlo, amalgamarlo, construir, formar algo que aparentemente puede parecer maravilloso, pero el producto final pues carece precisamente del intelecto humano, de la sensibilidad humana, de eso que ninguna máquina va a poder tener hasta el momento. No puedo decir que nunca, eso solo con el tiempo, la tecnología lo veremos, pero carece de algo que es propiamente humano, como lo es el intelecto, el pensamiento crítico. Esto significa entonces que cuando escribimos un prompt, la herramienta no piensa. Lo que hace es predecir cuál es la secuencia de palabras más probable que puede responder a nuestra solicitud. Por ello aparecen conceptos que hoy forman parte del vocabulario docente. Modelo de lenguaje, que ya sabemos que es un sistema de inteligencia artificial entrenado para comprender y generar lenguaje natural. En segundo lugar, y esto que es importantísimo, el prompt, que es la instrucción o pregunta que una persona escribe para guiar la respuesta de la inteligencia artificial. Pero en otros foros e incluso en el aula he comentado con los y las estudiantes que puedo tener una inteligencia artificial extraordinaria, rápida, que genera buenas respuestas, pero para que haya una generación de una respuesta adecuada, correcta o acertada o lo más cercana a lo que yo quiero, de eso va a depender totalmente cómo escribo el prompt. Si no sé escribir un prompt, si no sé solicitar de manera eficiente a la inteligencia artificial, pues de nada me va a servir y bueno, por eso de pronto tenemos unas respuestas, obtenemos unos resultados, unos productos, pues que no nos encantan, pero justo habría que ver qué es por cómo lo estamos pidiendo, qué es lo que le estamos solicitando a la inteligencia artificial a través del prompt. También vamos a recordar, y esto es importantísimo, que la inteligencia artificial puede generar alucinaciones, es decir, respuestas incorrectas o inventadas que la inteligencia artificial presenta como si fueran verdaderas. Ojo con eso es sumamente importante, porque me han llegado estudiantes y seguramente les ha pasado, llegan con unas tareas que uno dice, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que yo solicité? El otro día leímos un texto en grupo porque llevamos a cabo en mis clases, siempre llevamos a cabo la lectura compartida, es decir, leemos en voz alta, leemos en grupo, nunca dejo de leer los textos de tarea, siempre lo hacemos en clase, porque así no va a haber falla de que alguien no leyó, que llega y diga, es que pasó esto o aquello y no pude leer, no. Todos leemos, ya el que se distrae, el que no pone atención, pero digamos que ya no tendría el pretexto de que no tuvo tiempo en casa, de que se le olvidó, que perdió, que, etcétera, ¿no? Entonces llevamos a cabo la lectura compartida en el aula, siempre, siempre, siempre. Y leímos una obra, un texto dramático titulado El amor de las luciérnagas de Alejandro Ricaño. Y al final tenían que hacer los estudiantes, pues, una caja literaria
donde es una especie de maqueta, pero al mismo tiempo tiene palabras, resúmenes, etcétera. El caso es que llega este equipo y cuando empiezo a revisar su caja literaria, pues me doy cuenta que ellos están hablando de un texto completamente diferente al que leímos en clase. Y entonces mi apelación a ellos sí fue de, ¿qué pasó aquí? Porque ustedes sí estuvieron presentes, sí participaron. ¿Cuál fue el problema? Que le piden a la inteligencia artificial que hiciera la tarea que yo le solicité a los estudiantes, donde ellos tenían que desarrollar ideas a partir del texto, y como se lo pidieron a la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial creó su propia historia. Entonces, pues ahí hay una gran alucinación, es una respuesta súper inventada de la inteligencia artificial, pero eso es producto de una falta de criterio por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, ojo con las alucinaciones. También la inteligencia artificial presenta sesgos, es decir, tendencias o inclinaciones en las respuestas derivadas de los datos con las que fueron entrenadas, ¿no? Es decir, cuando uno pregunta ciertos eh, aspectos geopolíticos, sociales y demás, pues puede presentar ciertos sesgos, ciertas inclinaciones a determinadas posturas políticas, ideológicas, sociales, económicas, etcétera, debido a la información con la que fue alimentada, quién fue su creador, en dónde fue creada, cuál fue su propósito, etcétera. Entonces, de pronto sí puede tener un sesgo, pues que no va muy relacionado a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, eh, o a lo que queremos proyectar o a lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, ojo también con los sesgos en la inteligencia artificial. Y bueno, para todo esto necesitamos entonces también un concepto clave, que es la verificación, es decir, el proceso de comprobar la exactitud y confiabilidad de la información mediante el contraste con fuentes confiables, que eso va a ser muy importante. No sé si recuerdan ustedes, también hace unos 15 años, los problemas que tuvimos con la creación de Wikipedia, ¿no? Y toda esta rechazo a decir, no hay que utilizar Wikipedia porque Wikipedia no es una fuente confiable. Con el paso de los años, pues nuestra concepción de lo que es Wikipedia ha cambiado. Es una biblioteca colaborativa que creo que ahí puede haber un problema porque cualquiera puede colaborar y escribir, pero hoy nos damos cuenta que en Wikipedia pues vienen todas las fuentes, ¿no? Y bueno, también va a depender de qué inteligencia artificial vamos a estar utilizando. Por ejemplo, Notebook LM, sabemos, o quien no la conozca, pues primero se le piden referencias, se le piden fuentes verificables para que a partir de ellas empiece a generar un resultado, un producto, lo que le hayamos solicitado, ¿no? Pero recordemos que las y los docentes somos los expertos en nuestra área, somos los expertos en nuestras asignaturas y por lo tanto tenemos la capacidad también para verificar qué tan confiable o no es la información. Y para ello, pues necesitamos siempre contrastar fuentes, pero fuentes confiables, ¿no? Insisto, cuando decíamos que Wikipedia no era una fuente confiable, ¿no? Y hoy bien podemos citarla no como nuestra fuente principal, pero sí como una fuente más o una fuente secundaria dentro de un trabajo de investigación, dentro de una monografía, dentro de un ensayo, en la elaboración de un protocolo, etcétera. De manera que comprender entonces estos conceptos va a resultar indispensable para que cualquier docente que desee incorporar la IA de manera responsable en el aula, pues sepa a lo que se está eh, enfrentando. Sin embargo, hay una idea de Daniel Casani que considero especialmente importante y que resume gran parte del desafío educativo que hoy enfrentamos. Vean lo que dice Casani. La inteligencia artificial generativa provoca una engañosa ilusión de pensamiento racional, pero no razona
ni dispone de conocimiento fiable sobre el mundo. ¿Quiénes somos? Y esto insistiré, ¿quiénes somos los únicos capaces de generar raciocinio, de tener un pensamiento razonable? ¿Quiénes somos quienes utilizamos la razón? Pues los seres humanos, nosotros, las personas. Esta afirmación merece que nos detengamos de pronto, pues un momento, ya que Daniel Cassani señala que la inteligencia artificial produce una ilusión muy convincente, porque la verdad es que cuando uno de pronto revisa, dices, ah, no, no, sí, 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 tiene toda la razón. Sus respuestas son fluidas, son coherentes, están bien redactadas. En muchas ocasiones incluso parecen escritas hasta por un especialista, pero esa apariencia puede engañarnos. La IA no comprende el significado de los textos ni distingue automáticamente entre una afirmación verdadera y una falsa. Puede inventar referencias, confundir autores, mezclar conceptos o hasta reproducir sesgos presentes en los datos con las que fue entrenada. Precisamente por eso, utilizar inteligencia artificial exige más pensamiento crítico, no menos. Antes bastaba con preguntarnos si una fuente era confiable. Hoy debemos preguntarnos también, ¿cómo obtuvo esta respuesta la inteligencia artificial? ¿Qué omitió? ¿Qué interpretaciones alternativas existen? ¿Cómo puedo comprobar esta información? En otras palabras, el papel del docente no desaparece, se vuelve todavía más importante. Insisto, ¿quiénes somos los únicos capaces de producir pensamiento crítico a través de la razón? Los seres humanos por medio del intelecto, ¿no? O sea, no podemos, la inteligencia artificial no nos va a borrar, ¿no? Es decir, nos tiene que poner más activos todavía. Y esto nos lleva a una distinción muy interesante que propone Casani entre quienes utilizan la inteligencia artificial de forma superficial y quienes realmente la convierten en una herramienta para aprender. Vamos a ver que entonces hay del usuario principiante al lector experto. Y bueno, aquí les presento pues una tabla con características de un usuario principiante frente a un usuario experto como lectores con inteligencia artificial. Miren, el usuario principiante copia, acepta, usa un solo prompt, busca rapidez, porque lo que quiere es la respuesta, no quiere pensar, no quiere generar conocimiento, lo que quiere es generar la tarea, generar el ensayo, dar una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque lo único que busca es entregar respuestas. A diferencia de un usuario experto que analiza, verifica, reformula, busca comprensión, construye conocimiento. Por lo tanto, identificar estas diferencias claras entre un usuario principiante y un usuario experto de la inteligencia artificial es importante para nosotros, ya que, insistiré en esto, los principiantes solo buscan utilizarla para resolver una necesidad inmediata, piden una respuesta y la aceptan sin cuestionarla. Ahí está el ejemplo que les puse de mis estudiantes. En cambio, los usuarios expertos emplean la inteligencia artificial generativa como un asistente. Revisan los resultados, reformulan las instrucciones, verifican la información y asumen la responsabilidad sobre el producto final. Es decir, si nosotros queremos convertirnos en usuarios expertos, sobre todo en la cuestión de la lectura con inteligencia artificial, tenemos que darnos cuenta que un solo prompt no nos va a solucionar lo que estamos buscando. Tenemos que escribir un prompt, revisar las respuestas, ver los productos que nos está ofreciendo y ver si sí nos gusta o no nos gusta. No se trata de decir copio y pego y esto es lo que entrego en el aula, no.
porque si no estaríamos cayendo pues en aquello que estamos criticando. Entonces, tengo que formular un prompt, revisar el producto y a partir de eso, pues ver si me sirve o no me sirve, qué puedo modificar, qué puedo poner, qué puedo quitar, qué puedo añadir. Esta diferencia es fundamental entonces para la educación, porque nuestro objetivo no debe ser enseñar a los estudiantes a obtener respuestas más rápidas, sino a convertirlos en lectores capaces de dialogar críticamente con esas respuestas. Esta es la competencia que hoy necesitamos desarrollar en cualquier asignatura, ya sea literatura, historia, biología, física o matemáticas. La inteligencia artificial puede facilitarnos el acceso a la información, pero, ojo, comprender, evaluar y construir conocimiento sigue siendo una tarea humana, una tarea tanto de los docentes como de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, es sumamente importante que sigamos viendo esto. Vamos a ver ahora, pues, del resumen a la interpretación, ¿no? O sea, justo pensando con esto. Eh, ¿Por qué? Porque recuerden que lo que queremos es formar lectores críticos. No puedo despegarme de esta idea de decir, sí voy a utilizar la IA, pero para pensar críticamente. Y justo por eso les presento este diagrama, porque hasta este momento, pues hemos hablado de la inteligencia artificial, pues de pronto así muy teóricamente. Ahora me gustaría mostrar cómo puede incorporarse a un proceso de lectura real. A partir de este momento, pues vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Vamos a utilizar inteligencia artificial, como les decía. A mí me gusta mucho utilizar ChatGPT porque en mi área y además, como la he ido entrenando a través del uso, pues me gustan las respuestas que me está dando, ¿no? Ya me gusta utilizarla, me gusta cuestionarla, confrontarla, contrastarla, pedirle más, etcétera. Eh, e insistiré en esto. La IA no debe convertirse en el sustituto del lector, ni en el sustituto del docente. Si únicamente le pedimos que resuma un texto, pues estaremos desaprovechando prácticamente todo lo que nos puede dar para la cuestión educativa. Insistiré en esto. Daniel Casani nos va a señalar que los usuarios expertos no van a utilizar la inteligencia artificial para obtener respuestas definitivas, sino para generar nuevas preguntas, revisar hipótesis, contrastar información y mejorar la comprensión. Esa diferencia cambia completamente la manera de trabajar con herramientas. Y vean que a la inteligencia artificial todo el tiempo le estoy llamando herramienta, porque es una herramienta más. Y las herramientas es como la caja de herramientas que tenemos ahí en la bodeguita o en el patio o debajo de la cama. Es una caja de herramientas que no la tengo que utilizar todo el tiempo. Solamente puedo utilizarla o la voy a utilizar cuando realmente la necesite, porque es una herramienta. Es decir, no ando todo el tiempo con un martillo y un desarmador en las manos, a menos que ese sea mi trabajo. Pero si no, solo digo, son herramientas de trabajo. Incluso habría que pensar en el carpintero. El carpintero va a utilizar pues desarmadores, martillos y demás. Por eso no significa que el martillo y el desarmador y las sierras hacen todo el trabajo del carpintero. El trabajo intelectual, el diseño, la estética para construir un mueble, un closet, sigue siendo parte del arquitecto. En otras palabras, entonces, la inteligencia artificial puede ser una excelente mediadora de lectura siempre que el docente continúe orientando el proceso de interpretación. Vamos a ver, tengo el texto y justo por eso vean el diagrama. Va hacia arriba como una escalera con un objetivo, por eso la flecha, porque tengo que llegar a ese objetivo. Tengo el texto. Del texto tengo que comprender, no solamente leerlo, porque ya dijimos que los niños de primaria leen.
Pero eso no significa que siempre comprendan el texto. Por eso, claro, también de acuerdo a la edad va a ser el nivel de dificultad de nuestros textos. Tengo el texto, ahora tengo que comprenderlo. Tengo que comprenderlo de manera literal, es decir, tal cual está escrito. Pero también tengo que leerlo de manera inferencial, es decir, ¿cuál era el propósito del autor o de la autora al escribir este cuento, este ensayo, este texto periodístico, este artículo de divulgación, etcétera? Y también tengo que comprenderlo de manera crítica. Es decir, no nada más lo leo y ya. Es, tengo que producir una crítica, una postura frente a ese texto. Después viene el momento de interpretar. ¿Qué me está queriendo decir el autor con este texto? ¿Solamente era para presentar los resultados? Es decir, ¿era solo informativo? ¿O está apelando a que el lector piense, cuestione qué es lo que viene a continuación? Hay que cuestionar el texto. No nada más, no porque sea el cuento de la Caperucita Roja, me voy a quedar con él. Puedo cuestionar y decir, y siempre mis alumnos, y eso me di cuenta con los alumnos de iniciación universitaria, que cuando leemos Caperucita Roja, una de las cosas que cuestionan es que si era una niña pequeña, ¿por qué la mamá la mandó a atravesar todo el bosque para llevarle la comida a la abuela? Y entonces eso no viene en el cuento, eso no está escrito. Las razones de por qué la mamá manda a Caperucita Roja a entregar pan y manteca a la abuela. Pero lo que sí me gusta es que los alumnos y las alumnas cuestionen por qué, o sea, en qué cabeza cabe que una mamá va a mandar a una niña pequeña a atravesar el bosque. Y eso, pues cuando mis alumnos me lo cuestionaron, ay, pues justo pues uno trata de decir, ah, pues a lo mejor ella estaba muy ocupada, a lo mejor se tuvo que ir a trabajar, a lo mejor estaba cuidando, qué sé yo, ¿no? Pero hay que llevar a cuestionar los textos. Cuestionar por qué determinados personajes de la historia, por ejemplo, de la historia universal o de la historia de México, llevaron a cabo ciertas decisiones, ¿no? Y entonces dices, ah, se están cuestionando, no nada más están aceptando las cosas como verdades y como inamovibles y como infalibles, no, sino que hay que llevar a que cuestionen. ¿Por qué? Porque al cuestionar construyo significado. Porque empiezo en mi cabeza a unir ciertos aspectos personales, contextuales, con lo que estoy leyendo. Y entonces, pues ahí voy a tener un mejor aprovechamiento y bueno, estoy llegando a lo que quiero, que es la construcción de significados, la construcción de conocimientos, ¿no? Y no nada más esta idea de memorizar, de quedarse y de decir esto es así y no hay otra manera, ¿no? Sino que haya esta forma de construir. Por lo tanto, justo lo que veremos a continuación, pues va a poder aplicarse, insistiré en esto, a cualquiera de nuestras asignaturas: literatura, historia, física, biología, filosofía, matemáticas, química, etcétera. Vamos a ver que va a cambiar el texto, pero no tiene que cambiar el proceso. El proceso de lectura va a seguir siendo igual. Claro, no es lo mismo leer un cuento a leer las leyes de Newton. No es lo mismo leer acerca del proceso del agua que leer sobre los cambios sociales durante la revolución industrial. No, pero el proceso de lectura tiene que seguir siendo exactamente el mismo. Vamos a ver que hay que leer, paso número uno, vamos a leer antes de preguntar. Uno de los errores más frecuentes consiste en abrir el chat o la inteligencia artificial,
antes de abrir el libro, antes de abrir el artículo, antes del texto. En realidad, el primer contacto siempre debe ser con el texto. La lectura va a comenzar cuando el lector observa, anticipa y formula preguntas. Imaginemos que trabajaremos con un cuento breve. Antes de utilizar cualquier herramienta tecnológica, el docente puede invitar a sus estudiantes a realizar una lectura silenciosa y responder únicamente tres preguntas. ¿Qué entendí? ¿Qué no comprendí? ¿Qué me llamó más la atención? Parece una actividad sencilla, pero aquí comienza el pensamiento crítico. El lector, la lectora, va a identificar aquello que necesita comprender. A esto se le denomina como un momento de identificación de una necesidad, ya que es el primer paso del proceso de interacción y ahí vamos con la inteligencia artificial. Porque antes de escribir un prompt, el lector debe de saber qué necesita averiguar. O sea, no nada más es frotar la lámpara maravillosa, que salga el genio y yo no sepa ni qué preguntarle. Siempre digo que la inteligencia artificial va a ser como metáfora de la lámpara del genio de Aladín. Tengo tres deseos, tengo 10 oportunidades o tengo un número limitado para utilizar la inteligencia artificial si no estoy utilizando una versión premium. Y entonces no puedo desperdiciarlas, tengo que saber qué voy a preguntar. Si el estudiante, si el docente no tiene preguntas, la IA terminará pensando por nosotros. Y eso no queremos. Queremos que piense con nosotros, que piense junto a nosotros, no que piense por nosotros, no que haga toda la chamba de nosotros. En cambio, si llegamos con preguntas propias, la inteligencia artificial va a convertirse en un recurso para ampliar la reflexión en torno a una actividad, a un objetivo, a un texto. Por eso hay que leer, hay que observar, hay que preguntar antes de cualquier otra cosa. También, como paso dos, hay que formular un buen prompt. No puedo escribir, resume este texto. ¿De qué se trata este artículo? Hazme un cuadro sinóptico del texto. Explícame el texto de forma sencilla. Dime las ideas principales. Pues eso no nos va a funcionar mucho, porque entonces lo único que quiero es una respuesta rápida, algo entregable y entregable entre comillas, porque por eso luego nos entregan unas cosas espantosísimas o que no tienen nada que ver con lo que estamos solicitando o con nuestra asignatura. En esta idea de formular un buen prompt, entonces sí habría que escribir, y vean, aquí puse varios ejemplos, ¿no? Para un texto literario. ¿Qué símbolos aparecen? ¿Qué conflicto identifica el protagonista? ¿Qué interpretación alternativa podría construirse? ¿Qué elementos podrían pasar inadvertidos para un lector? ¿No? Si estoy leyendo, así sea la Caperucita Roja, puedo preguntar esto, ¿qué símbolos? ¿Qué estará representando el lobo feroz? ¿Qué representa el hecho de que el lobo feroz se haya travestido de la abuela? ¿Qué interpretación alternativa podría construirse? Etcétera. Para un texto científico, también vamos a ver, ¿no? Podríamos preguntarle, ¿la evidencia presentada respalda las conclusiones del autor? ¿Qué variables o factores no fueron considerados en esta investigación? ¿Qué nuevas preguntas de investigación surgen a partir de este estudio? Es decir, si quiero participar, por ejemplo, en el Congreso Interpreparatoriano de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Exactas, que se lleva a cabo aquí en el plantel 2 Erasmo Castellanos Quinto. Puede que yo ya tenga mis artículos, pero no solo quiero hacer una cuestión monográfica o una investigación bibliográfica. Quiero preguntar y a lo mejor proponer algo nuevo. ¿Por qué no utilizo esta pregunta? ¿Qué nuevas preguntas de investigación surgen a partir de este estudio? ¿Qué implicaciones tendrían estos resultados en otro contexto? Eso sería sumamente interesante, ¿no? Ahora, ya para un texto más general, ¿cuál es la idea central que el autor quiere comunicar? ¿Qué evidencias sustentan esa idea?
¿Qué aspectos podrían cuestionarse o ampliarse? ¿Qué nuevas preguntas surgen después de leer el texto? ¿No? O sea, no nada más es dame un resumen, dame un cuadro sinóptico, elabora un cuadro comparativo, porque entonces no estoy utilizando la inteligencia artificial generativa para el desarrollo del pensamiento crítico, sino para la necesidad inmediata de entregar una tarea. Si lo que yo quiero es entregar una tarea, incluso si lo que yo como docente quiero es dame un cuadro comparativo para que pueda llevar a cabo mi clase sobre tipos de célula, no está mal. Pero entonces a la hora de la clase yo tengo que generar el pensamiento crítico, no nada más transcribir mi cuadro comparativo sobre los tipos de célula, sino que al momento de explicarles, cuando tengo que generar el pensamiento crítico, cuando tengo que generar el conocimiento, la activación de conocimientos en los estudiantes, porque pues si no, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que criticamos. Por eso, el paso número 3 es que debemos creer todo lo que responde la IA. Aquí aparece probablemente la competencia más importante de toda nuestra sesión, que es la verificación. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales, como ya lo dijimos, pueden producir alucinaciones, es decir, respuestas aparentemente correctas que contienen errores, datos inventados o interpretaciones equivocadas. Esto significa que la respuesta nunca debe de considerarse definitiva. Siempre conviene volver al texto, comparar, confirmar, preguntar nuevamente, buscar otras fuentes. Así es como la IA puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para enseñar, ojo con esto, alfabetización informacional, que es de pronto en lo que fallamos, ¿no? En esta hay que alfabetizarnos, pero con respecto a la información, ¿no? Toda la información sirve, toda la información respalda, ahí es donde tenemos pues que contrastar, que corroborar. Nuestros estudiantes deberán aprender que verificar información será tan importante como encontrarla. Es decir, leer críticamente implica desconfiar incluso de una respuesta que está muy bien escrita. Ojo con eso, ¿eh? O sea, es así de ¿cómo, cómo? Claro. No porque lo diga Casani, no porque lo diga Colomer, no porque lo diga el premio de ciencias, no porque lo diga el premio Nobel, tengo que decir, oh, sí, 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 así queda. No, hay que cuestionarlo, porque solo a través del cuestionamiento es como surge nuevo conocimiento, es como surge el aprendizaje. Paso número 4, y esto va a ser importantísimo y que lo he repetido mucho desde el inicio de la sesión. La interpretación sigue siendo humana. Inteligencia artificial más lector crítico es igual a aprendizaje. La inteligencia artificial, y eso ya lo dije, puede resumirnos, puede llevar a cabo un cuadro sinóptico, puede hacer lo que le pidamos, puede comparar, puede explicarnos conceptos, puede proponernos preguntas, pero no puede vivir la experiencia estética de la lectura. No importa que sea un texto de química, un texto de biología, no va a vivir la experiencia estética de la lectura. No puede emocionarse con un poema. No puede relacionar una novela con la historia personal de quien está leyendo. No puede reconocer por sí misma el significado que una obra adquiere dentro de una comunidad escolar o dentro de un contexto social. Esa sigue siendo una tarea profundamente humana. Por ello, el papel del docente cambia, ya se había mencionado, pero no va a desaparecer. Dejamos de ser únicamente transmisores de información para convertirnos entonces en mediadores entre los textos, la inteligencia artificial y los estudiantes. Creo que ahí radica el enorme potencial educativo de estas herramientas. No viene a reemplazar ni al estudiante ni al docente, mucho menos la lectura.
puede ayudarnos a trabajar, a pensar y a leer mejor. Siempre que recordemos que la comprensión no ocurre con la inteligencia artificial, ocurre con quien dialoga directamente con ella. Y entonces, pues de aquí vamos a ver del texto a la realidad, leer críticamente con IA. Y bueno, vamos a entrar ahora sí a un caso de estudio, cómo dialogan. Y aquí voy a utilizar dos tipos de textos, un texto literario frente a uno no literario. Claro, por ser mi área, la literatura, pues es que yo retomo estos ejemplos, pero eso no significa que nada más se aplica con esto. Ya lo mencioné, se puede utilizar con historia, con física, con química, con biología, con historia, etcétera. Yo elegí dos textos que además son muy pequeños, que los podemos leer ahorita mismo sin que esto se haga súper largo. Y vamos a leer en primer lugar el cuento Rutinas del escritor Mario Benedetti frente a una noticia titulada Las explosiones fueron tan fuertes que pensé que se trataba de un terremoto. La sorpresa y el temor de los caraqueños por los bombardeos de Estados Unidos, publicado por la BBC News Mundo el 3 de enero del 2026. Y para empezar, quiero leer este cuento, microrrelato, minificción titulada Rutinas de Mario Benedetti. Y dice así: a mediados de 1974 explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por la noche, de distinto signo, pero explotaban. Despertarse a las 2 o las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento, y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. ¿Qué fue eso?, preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. ¡Qué suerte!, dijo el niño. Yo creí que era un trueno. Fin. Vamos a ver que este cuento, pues es muy pequeño, pero va a hablar de ciertos aspectos que no me quiero adelantar, pero quiero que usted que me escucha, usted que está viendo esta videograbación, pues piense ahí qué está pasando en este cuento, ¿no? Esta cuestión de acostumbrarse al bombardeo, que hasta los niños, pues ya se hacen a esta rutina de estar escuchando en la madrugada las bombas y que al final del relato, pues el papá con mucho amor, pero también con esta idea de hay que decir la verdad siempre, pues le dice al niño que fue una bomba. Y el niño, uff, dice, qué suerte. Yo creí que era un trueno. Es decir, ver a qué le tiene más miedo, si a una bomba o a un trueno, y por qué está pasando esto, ¿no? Vamos a ver ahora nuestro siguiente texto, que es una noticia publicada el 3 de enero del 2026 en línea en el periódico BBC News Mundo. El periodista es Juan Francisco Alonso, y la noticia se titula Las explosiones fueron tan fuertes que pensé que se trataba de un terremoto. La sorpresa y el temor de los caraqueños por los bombardeos de Estados Unidos. Dice así: mucho antes de que los primeros rayos del sol despuntaran, los caraqueños ya estaban de pie. Los estruendos de las bombas y los misiles lanzados por el ejército de Estados Unidos contra posiciones militares y gubernamentales de la capital venezolana los sacaron de la cama en la madrugada de este sábado. Estaba profundamente dormida, porque casualmente anoche me había tomado una pastilla para dormir, pero las explosiones fueron tan fuertes que hicieron que las ventanas de mi apartamento se estremecieran y eso me levantó.
Primero pensé que se trataba de un terremoto. Le relató María Hernández a BBC Mundo. Sin embargo, con el paso de los minutos, esta residente de Los Palos Grandes, una urbanización de clase media al este de Caracas, se dio cuenta de que la naturaleza no era la causante del alboroto. Al ver que las explosiones seguían y que luego comencé a escuchar el ruido de los aviones y helicópteros, me di cuenta de que era otra cosa lo que estaba pasando, agregó. Algo similar le ocurrió al ingeniero Alfonso Morillo, quien reside en el sureste de la ciudad y confundió las deflagraciones con alguna celebración retrasada de Año Nuevo. Vean qué está pasando en esta noticia, ¿no? Es una noticia de esto que sabemos que pasó en Venezuela cuando Estados Unidos bombardea para así poder sustraer a Nicolás Maduro y demás, ¿no? Entonces, no vamos a presentar una postura, simplemente es lo que sucedió, ¿no? Pasa esto, hay un bombardeo y bueno, ¿cuál es la reacción de la gente frente al bombardeo? ¿Qué pensó que eran? ¿No? Un terremoto, una celebración tardía de Año Nuevo, pues como era 3 de enero, ¿no? Y entonces justo, ¿por qué elegí estos dos textos, tanto uno literario como otro no literario? Justo por lo que tienen en común, pero también en la distancia temporal, en lo que nos dice el cuento frente a la noticia, y bueno, justo a partir de esto, quiero que pues vayamos pensando. ¿Cuál sería mi primera lectura? ¿Qué tienen en común? Yo podría decir que lo que tienen en común es el bombardeo. El bombardeo, pero también la confusión de lo que puede ser la detonación. ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Recuerdan quién fue el que al final del cuento dice, uff, pensé que era un trueno? Frente a quienes son los que están relatando la cuestión del bombardeo en Venezuela, ¿no? Es decir, la postura de un niño frente a la postura de los adultos, de una mujer que piensa que es un terremoto frente a un hombre que piensa que siguen siendo los cuetones de Año Nuevo, o el niño, pues que prefiere escuchar una bomba a escuchar un trueno, porque le dan más miedo los truenos que las bombas. ¿Por qué está pasando eso? Mi primer prompt podría ser, compara estos dos textos. ¿Qué tema comparten? ¿Qué diferencias existen entre ellos? Vamos a ver, y justo aquí es donde viene nuestra parte práctica. Eh, Voy a utilizar, como les decía, el chat GPT, que es el que a mí me gusta. Y bueno, vamos a ver. Aquí tengo mis dos textos, déjenme copiarlos para empezar a utilizar la herramienta, nuestra inteligencia artificial generativa. Voy a poner por un lado el cuento Rutinas de Mario Benedetti y por otro lado voy a copiar mi noticia. Y bueno, ahí va mi prompt. Voy a poner, lee con mucha atención los siguientes textos. El cuento y la noticia. Y a partir de la lectura, quiero que compares los textos, qué tema tienen en común, qué visión presenta uno y otro texto. Y a partir de ahí vamos a ver lo que nos dice. Y vean la respuesta. Dice que ambos textos parten de un mismo acontecimiento, el sonido de las explosiones durante la noche y la manera en que las personas reaccionan ante ellas.
Sin embargo, cada uno desarrolla ese hecho desde una perspectiva distinta y con una intención diferente. ¿Ya vieron? Va a cambiar la intención y la perspectiva, ¿no? Y nos hace un cuadro comparativo, ¿no? Nos dice que el Rutinas es un cuento, que su propósito es provocar una reflexión sobre la normalización de la violencia. El contexto es Buenos Aires en 1974, en un periodo de violencia política. El narrador cuenta una anécdota con intención simbólica y la finalidad es invitar al lector a cuestionar cómo la violencia modifica la vida cotidiana. Frente a la noticia, que su propósito es informar sobre un hecho reciente y documentar sus consecuencias, que el contexto es Caracas 2026 tras los bombardeos de Estados Unidos, que la voz es un periodista que presenta testimonios y hechos verificables y que su finalidad es explicar qué ocurrió y mostrar el impacto inmediato de la población. Le dije que me dijera cuál es el tema que tienen en común y nos dice que es la experiencia de la población civil frente a la violencia armada y cómo las explosiones alteran la vida cotidiana. Puedo quedarme con esto o yo puedo dirigirlo, ¿no? Hacia dónde quiero eh, pensarlo, ¿no? A lo mejor yo puedo decir que el tema es la normalización de la violencia en determinados contextos. ¿No? O la normalización de la violencia en un contexto de guerra, ¿no? A lo mejor yo puedo decir que ese podría ser mi tema si no me agrada el que me da la inteligencia artificial. Y bueno, aquí ya me da las diferencias. O dice que Benedetti ofrece una visión crítica y simbólica de la violencia y que la BBC News presenta una visión informativa y testimonial, ¿no? Es decir, ver cómo me está presentando uno y otro texto, cuál es la relación entre ambos textos, etcétera. Y bueno, hasta me da una conclusión, ¿no? Vean, vamos a leer la conclusión que aunque pertenecen a géneros distintos, ambos textos dialogan entre sí porque muestran que las guerras y los conflictos armados no solo destruyen edificios o infraestructura, sino que también transforman la vida cotidiana y la percepción de quienes los viven. La noticia documenta un hecho concreto. El cuento trasciende ese hecho para advertir que el mayor peligro de la violencia es que llegue a convertirse en una rutina. Esa diferencia convierte ambos textos en complementarios. Uno informa sobre la realidad inmediata y el otro invita a reflexionar críticamente sobre sus consecuencias humanas. Vean, esta fue la respuesta que me está dando la inteligencia artificial, pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué fue lo que la inteligencia artificial no me dijo? Eso es lo interesante, ¿no? Aquí es donde empieza el verdadero pensamiento crítico. La inteligencia artificial suele identificar correctamente los temas explícitos, eso lo vimos, cómo nos está diciendo cuáles son los temas, pero dejó de lado aquello que constituye el núcleo simbólico del texto, tanto de la noticia como del cuento. En el cuento de Benedetti, la palabra más importante probablemente no sea bomba, es rutina, porque hasta se titula Rutinas. Lo realmente perturbador en el cuento no es la explosión. Lo perturbador es que un niño ya considere normal escuchar bombas mientras duerme. Ese detalle transforma completamente nuestra interpretación. Algo semejante ocurre en la noticia. Las personas entrevistadas buscan primero explicaciones cotidianas, un terremoto o fuegos artificiales. Después van a descubrir que la guerra ha interrumpido su vida diaria. La noticia nos informó entonces un hecho, mientras que el cuento nos hace sentir sus consecuencias. Esa diferencia difícilmente aparece de manera espontánea en nuestra primera respuesta automática de la inteligencia artificial. Nosotros, como lectores, como docentes, como mediadores, somos quien tenemos que construir una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque vean, justo lo que no nos dijo es que hay una deshumanización, que las infancias pues están siendo afectadas con la normalización
de la violencia en un contexto de guerra, sobre la adaptación. Me tengo que adaptar a este contexto de guerra porque esto es lo normal. ¿Esto es lo normal? Claro, no vamos a criticar esta adaptación de las personas que se encuentran en ese contexto, pero sí habría que pensar qué está sucediendo, qué está pasando política, socialmente, en esas regiones donde la guerra se vuelve el pan de cada día y que si a la guerra le puedo llamar rutina, realmente una rutina como la guerra es lo más normal en un contexto. Ahí es donde pues tenemos que trabajar. Sin embargo, vamos a ver un segundo prompt. ¿Qué preguntas podría hacer un docente para promover el pensamiento crítico a partir de ambos textos? Y vamos a pegar esta pregunta. Vamos a ver, para seguir trabajando. ¿Qué preguntas podría hacer un docente para promover el pensamiento crítico a partir de ambos textos? Comparación de perspectivas, análisis de la intención del autor, una evaluación crítica, interpretación e inferencia, relación con la realidad, reflexión sobre los medios y la información, transferencia y juicio crítico. Vean, con ese prompt que aparentemente parece sencillo, pero que pero que sí quiero llegar a algo, me está dando 25 preguntas. De estas 25 preguntas, pues yo puedo seleccionar algunas para hacérselas a mis estudiantes. Por ejemplo, ¿cómo cambió nuestra comprensión de la violencia al leer primero un texto literario y luego una noticia? ¿Qué pretende lograr el periodista al incluir testimonios de los habitantes de Caracas? Es decir, vean, la inteligencia artificial no solamente se enfocó en una cuestión literal o literaria o periodística, no, está promoviendo pensamiento crítico. ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene un cuento para hablar sobre la violencia en comparación con una noticia? ¿No? Muchos nos van a decir pues que uno es ficción y que otro es realidad, etcétera, ¿no? Nos va a dar interpretaciones, inferencias, lo va a relacionar con la realidad, que justo al final lo que nosotros que cuando buscamos construir conocimiento, esta construcción va de la mano con el contexto de los estudiantes. Entonces, ¿cómo pueden relacionar esto leído con nuestra realidad? Preguntas de juicio crítico. ¿Qué enseñanza deja el cuento? ¿Cómo puede la literatura ayudarnos a comprender acontecimientos actuales? Después de leer ambos textos, ¿ha cambiado su forma de pensar sobre los efectos de la guerra o los conflictos armados? ¿Por qué? ¿Qué saben ustedes de la guerra? ¿Qué está pasando hoy en Palestina? ¿Qué está pasando hoy en el Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo la inteligencia artificial, cuando le hacemos preguntas o le hacemos solicitudes acorde a lo que queremos, pues nos va a dar mejores respuestas, ¿no? Que es el fin de leer con inteligencia artificial, el fin de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Y entonces ahora sí vamos a ver del ejemplo a la práctica docente, cómo diseñar actividades de lectura con inteligencia artificial. Y para eso vamos a recordar que todo proceso de lectura, sin importar el tipo de texto, va a requerir de tres momentos de lectura: antes, durante y después. ¿Sale? No importa si es historia, no importa si es física o química, es voy a leer. Por lo tanto, tengo que pensar siempre en estos tres momentos, porque es un proceso. La lectura es un proceso. Por lo tanto, es antes de la lectura. ¿Qué saben de cierto tema? ¿De qué creen que trate el texto? ¿Saben quién es Mario Benedetti? ¿Alguien sabe cuál es la postura ideológica del periódico BBC News, etcétera? El durante. El durante es, ya estoy leyendo. ¿Qué preguntas puedo hacer mientras leemos? Muchos dirían, es que si estoy leyendo no me gusta que me interrumpan. Es que estas no son interrupciones, son intervenciones para generar pensamiento, conocimiento, crítica, inferencia durante el momento de la lectura. Y bueno, ya después
Ya que hemos terminado, viene el después. Ya terminé de leer. ¿Ahora qué? Solo voy a decir, ahora resume. Ahora haz una lista de ideas principales. No, ahora tengo que pensar en el después. ¿Qué? ¿Qué quiero que hagan con esa lectura? Porque muchas veces es así de, bueno, quiero que lean esto y mañana el examen. Pues eso me va a ayudar a construir conocimiento o a dar respuestas inmediatas sin una comprensión crítica de lo que se está leyendo, ¿no? Ojo con eso, con el antes, durante y después. Antes de la lectura, la IA activa conocimientos previos. Es decir, tengo que activar, tengo que despertar en ellos la curiosidad, tengo que activar en ellos esa chispa para poder empezar a leer el texto. Eh, Justo para eso la inteligencia artificial pues, nos puede ayudar a enriquecer este momento. Por ejemplo, imaginemos que vamos a trabajar con un texto sobre biodiversidad. Antes de leer, podríamos pedirle a la inteligencia artificial que nos decirle, explícame qué significa la biodiversidad utilizando ejemplos cercanos a bachillerato, a estudiantes del bachillerato de quinto año. O bien, ¿qué conceptos necesito comprender antes de leer este artículo? Eso no va a sustituir la lectura, la va a preparar. El antes me ayuda a preparar. La inteligencia artificial funciona como un andamiaje inicial. Andamiaje, recuerden, esto nos está llevando al constructivismo, a la construcción de conocimiento. Un andamiaje inicial que reduce algunas barreras de comprensión. Sin embargo, justo ahí es importante, el docente, nosotros vamos a continuar decidiendo qué información es pertinente y cuál debe verificarse posteriormente, ¿no? Es decir, vamos a regresar acá. Vamos a escribir un prompt para antes. Dame 5 preguntas. Vamos a ponerlo desde el principio. Voy a llevar a cabo el proceso de lectura del cuento, bueno, mejor de la noticia que te compartí. Dame 5 preguntas para el antes de empezar a leerla. Es decir, estoy poniendo a la inteligencia artificial en contexto. Le estoy diciendo que voy a llevar a cabo un proceso de lectura. Eso ella lo va a identificar. Le estoy diciendo que de la noticia que compartí y le estoy pidiendo que me dé 5 preguntas para el antes de empezar la lectura. Vamos a ver qué me dice. Dice que si el objetivo es preparar a los estudiantes para una lectura crítica de la noticia, las preguntas del antes de la lectura pueden activar conocimientos previos, despertar curiosidad y promover la formulación de hipótesis sin anticipar las respuestas del texto. Noten esto. Como yo le puse proceso de lectura, la inteligencia artificial va a identificar de qué le estoy hablando y por eso sabe y me da estas respuestas. Dice, estas 5 preguntas pueden funcionar muy bien. ¿Qué creen que pudo ocurrir para que una persona despierte de madrugada pensando que hubo un terremoto? ¿Cuál es el propósito? Activar conocimientos previos y formular hipótesis. La pregunta 4. Si una noticia habla de bombardeos en una ciudad, ¿qué aspectos consideran importante conocer para comprender lo ocurrido? El propósito de esta pregunta es identificar los elementos esenciales de una noticia. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes fueron afectados? ¿Y por qué? Es decir, vean, ya me está hablando de la estructura. Si yo voy a hablar de la estructura de una noticia, ahí ya me está dando pues la pauta. 5. ¿Qué emociones o preocupaciones imaginan que puede experimentar las personas que viven una situación como la que anuncia el título? ¿Por qué? Y entonces el propósito dice que es anticipar el impacto humano del acontecimiento y desarrollar empatía. Y vean lo que me dice.
Estas preguntas siguen la lógica del momento antes de la lectura, propuesta por Isabel Solé, que es activar conocimientos previos, establecer propósitos de lectura y formular predicciones, preparando a los estudiantes para una lectura más consciente y reflexiva. Vean, hasta está citando a una experta en proceso de lectura como lo es Isabel Solé. Y como yo soy el experto en esa área, sé que la cita no es falsa, sé que la referencia que me está dando no es falsa, porque yo conozco a Isabel Solé y sé de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a continuar. Ya dijimos el antes, ahora vamos con el segundo momento, que es el durante la lectura. La IA acompaña, no reemplaza. Durante la lectura es donde la inteligencia artificial puede convertirse en el verdadero acompañante del proceso de comprensión. Por ejemplo, si un estudiante encuentra un concepto desconocido, puede pedir una explicación ajustada a su nivel. Si no comprende la organización, por ejemplo, de un texto argumentativo, puede solicitar que se identifique la tesis y los argumentos. Incluso puede pedir que la IA formule preguntas para comprobar su comprensión. Pero aquí aparece una advertencia que nos va a señalar Daniel Casani. Él nos va a insistir que el aprendizaje no ocurre cuando copiamos la respuesta, sino cuando dialogamos con ella, la contrastamos y decidimos si realmente responde a nuestra necesidad de comprensión. Vamos a insistir en esto. La IA no sustituye el proceso de lectura, lo acompaña. Por eso, eh, ya vimos las respuestas que nos dio la inteligencia artificial. No nada más es que nos las dio y ya, las vamos a activar en el momento en el que las verbalizamos con nuestros estudiantes. Y entonces, ¿qué prompts podemos poner que identifique la tesis, que localice los argumentos o ideas principales, que nos explique determinado contexto o que formule tres preguntas en torno a el texto, al apartado, a la acción, etcétera? Pero si estamos iniciando con el proceso de lectura, le voy a poner, ahora dame 5 preguntas para el durante, para el momento denominado durante la lectura. Y vean lo sencillo que es mi prompt y vamos a ver lo que me dice. Durante la lectura, las preguntas pueden ayudar a los estudiantes a detenerse, monitorear su comprensión, formular inferencias, analizar las decisiones del autor y evaluar la información que reciben. En este momento, el docente, nosotros, acompañamos la construcción, vean lo que nos está diciendo, del significado mientras el texto aún se está leyendo y nos va a dar nuestras 5 preguntas. Hasta este momento, ¿qué hechos presenta el periodista como información verificable y cuáles corresponden a los testimonios de las personas entrevistadas? Es decir, ¿cuál es un hecho y cuál es un testimonio? ¿Cuál es una perspectiva frente a algo que sí es verificable? ¿No? Es decir, nos está diciendo que el propósito es distinguir entre hechos y opiniones de experiencias personales, que son cosas bien distintas. Vamos a leer la 3. ¿Qué emociones experimentan los habitantes de Caracas y qué palabras o expresiones del texto les permiten llegar a esa conclusión? El propósito de esta pregunta sería fundamentar las interpretaciones con evidencia textual. Es decir, ellos infieren, pero al mismo tiempo encuentran la información de manera literal en el texto. Y vean lo que me dice la inteligencia artificial. Estas preguntas corresponden al momento durante la lectura propuesto, insiste en nuestra autora Isabel Solé, y al mismo tiempo van a favorecer 3 distintos niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico. ¿Sale? Entonces vean, continuamos. Ya casi acabamos, ¿eh? Después de la lectura, ya viene el momento de que ya terminé y no es punto final. Cierren el texto, nos vemos mañana y quiero que me traigan el resumen. No, es el momento de verificar, de comprobar, de argumentar, de reescribir. Personalmente considero que este es el momento más importante de nuestra secuencia didáctica, de nuestro momento durante la clase. Muchas veces pensamos que la lectura termina cuando el estudiante ya comprendió el texto y bye bye bye, nos vemos mañana, hay examen. No.
En realidad es en este momento cuando empieza el pensamiento crítico. Después de leer, podemos pedirle a la inteligencia artificial que proponga una interpretación distinta o incluso una interpretación con la que nosotros no estemos de acuerdo. Esto abre una enorme posibilidad pedagógica. Los estudiantes pueden discutir con la inteligencia artificial, pueden encontrar errores, van a detectar omisiones, pueden cuestionar las conclusiones que nos da. También pueden ayudar a argumentar por qué consideran que una respuesta pues resultó insuficiente. Es justamente en este momento cuando dejan de ser consumidores para convertirse en prosumidores. Ya no solamente consumen, sino prosumen, es decir, se convierten en productores de información y comienzan a convertirse en lectores críticos. Que esto es bien importante, no solo ser consumidor, sino ser prosumidor, es decir, que también produces, no solamente consumes. Como docentes, y bueno, pues ahí es un gran trabajo, pues nuestra meta es llegar a que nuestros estudiantes lleguen al momento del pensamiento crítico. Vamos a ver qué le podemos decir. Ahora, dame dos preguntas para después de la lectura y así iniciar un debate con el grupo. Es decir, que ya presenten los estudiantes una postura. Dice que conviene formular preguntas abiertas sin una respuesta única. Pues claro, porque no queremos que se reduzca a un sí o no, sino a una construcción argumentativa. Vamos a ver las preguntas que nos da. ¿Qué es más peligroso para una sociedad? ¿Vivir un hecho violento o llegar a acostumbrarse a la violencia? Fundamenten su postura con ejemplos del cuento Rutinas y de la noticia. Dice que la intención didáctica es analizar el concepto de normalización de la violencia, contrastar ambos textos y construir argumentos sustentados. O bien, también puedo decir qué papel pueden desempeñar la literatura y el periodismo para que la violencia no se vuelva normal en la vida de las personas. ¿Cuál de los dos textos consideran que genera una reflexión más profunda y por qué? La intención didáctica es debatir sobre la función social de distintos géneros discursivos, valorar sus alcances y limitaciones y justificar una postura con evidencias de lectura. Claro, insistiré a lo mejor de pronto en esto. Esto está muy enfocado a las ciencias sociales y humanas, pero aplica, el proceso de lectura aplica para cualquier área, para cualquier ciencia. ¿Sale? Puedo yo subir aquí mi texto sobre, vean, adjuntar. Le voy a decir que puedo subir el artículo de Casani y voy a dar las mismas instrucciones, que lea con cuidado, lea, lee con atención el artículo y dame tres preguntas para antes, tres para durante y tres para después de la lectura. Lo leeré con estudiantes de sexto año de bachillerato de la prepa 2. Vean, construyendo un prompt más completo. Y vean, considerando el nivel de estudiantes y el enfoque de lectura crítica que has venido trabajando, Solé y Casani, las preguntas pueden llevarlos de la anticipación a la interpretación y finalmente a la toma de postura. Y vean, ya me dio mis preguntas para antes, para durante y para después. Y eso lo puedo hacer con cualquier artículo, con cualquier ensayo, con cualquier protocolo, con cualquier texto que voy a leer en clase. Llámese como se llame, sea del género que sea. Y aquí ya para ir cerrando, vamos a ver cuáles van a ser mis cinco recomendaciones para trabajar con IA en la lectura y bueno, en cualquier ámbito.
Primero leo. No hago que la inteligencia lea por mí al principio. Yo ya leí el artículo de Casani, ahora quiero que lo lea también la inteligencia artificial. Tengo que formular un buen prompt. Si mi prompt es deficiente, la respuesta será deficiente. Tres, verificar siempre. Cuando la inteligencia artificial citó a Isabel Solé, yo conozco a la investigadora, yo sé quién es la investigadora, sé cuál es su postura, cuáles son sus planteamientos y entonces acepto esa referencia porque la verifiqué, porque la conozco. Tengo que dialogar con las respuestas. No me quedo solo con una respuesta. Ahorita por el trabajo, por cómo lo estamos haciendo, sí, pero yo puedo decir, no, esto no me gusta, quiero ir para este lado, quiero hacer esto. Yo no quiero que se vaya por ahí, quiero que se vaya por este camino. Tengo que establecer un diálogo. Recuerden, soy mediador. Soy mediador entre el texto y el grupo. Soy mediador entre la inteligencia artificial y el texto. Soy mediador entre la inteligencia artificial y el grupo. Somos mediadores. Estamos para construir, para mediar, para guiar, para auxiliar, para ayudar. Tenemos que estar ahí para los estudiantes, siempre como mediadores. Y al mismo tiempo, pues construir una interpretación propia. Yo ya tengo una postura frente al texto. Quiero ver ¿qué me dice la inteligencia artificial? Porque a lo mejor ya una vez que leí, no me gusta lo que dice la inteligencia artificial y a partir de ahí puedo construir mi clase en el contraste, en las contradicciones que se presentan entre el texto, mi postura y el texto, ¿no? Entre la inteligencia, mi postura y el texto, ¿no? Entonces son importantes estas recomendaciones. Y bueno, como conclusión, leer con IA no significa pensar menos. Significa aprender a preguntar mejor, verificar más y construir interpretaciones propias. Quisiera, y ya para terminar, regresar a la pregunta con la que iniciamos esta conversación. ¿La inteligencia artificial lee por nosotros? Después de este recorrido, creo que podemos respondernos con mayor claridad. La inteligencia artificial puede resumir textos, explicar conceptos, proponer preguntas o incluso sugerir interpretaciones, pero no experimenta la incertidumbre que sentimos cuando una historia nos conmueve. No se establece relaciones entre una lectura y nuestra historia personal. No toma decisiones éticas sobre lo que leemos ni sobre la manera en que utilizamos esta información. Todo esto sigue siendo una tarea del ser humano. Como docentes, nuestra responsabilidad tampoco desaparece. Eso hay que tenerlo muy presente. Al contrario, se transforma, evoluciona, revoluciona. Ya no basta con enseñar a buscar información. Ellos saben buscar información. Googlear es muy fácil. Ahora debemos enseñar a evaluar esa información, a contrastarla, a discutirla, a utilizarla con responsabilidad. Por eso retomo al autor del que he venido mencionando. Daniel Cassani va a afirmar que prohibir la inteligencia artificial o ignorar su existencia aleja a la escuela de las prácticas letradas contemporáneas. La alternativa consiste en incorporarla con criterios pedagógicos claros, promoviendo la transparencia, la verificación y la reflexión crítica. Es decir, no vamos a negar que existe, ya llegó y llegó para quedarse. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Si logramos que nuestros y nuestras estudiantes comprendan que una respuesta generada por inteligencia artificial es el inicio de una conversación y no el final del aprendizaje, habremos dado un paso importantísimo hacia una educación más crítica y más consciente. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que las ideas compartidas pues les sean de utilidad y bueno, les comparto aquí mis referencias que estarán ahí, que están ahora en la videograbación, pero antes de despedirme en su totalidad,
Como es una videograbación, ustedes saben que hay un Classroom activado para que ustedes puedan entregar su actividad o la actividad o el producto de este taller y y con base en su entrega, pues será tomada su asistencia para la generación de su constancia como asistentes al Seminario Permanente de Lenguas del ciclo 25-26. Y bueno, voy a compartirles, denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla para compartirles cuál es la actividad que ustedes van a tener que entregar. Y bueno, creo que aquí ya se ve la guía de lectura asistida por inteligencia artificial. Bueno, aquí ustedes van a escribir su nombre, la escuela o institución a la que pertenecen, en el nivel en el que se encuentran frente a grupo. Y bueno, vamos a ver, el propósito es elaborar una actividad de lectura para los estudiantes en la que integre los tres momentos de la lectura, antes, durante y después, formulando preguntas que favorezcan la comprensión literal, inferencial y crítica del texto mediante un uso reflexivo de la inteligencia artificial. Y el paso primero va a ser seleccionar un texto. Puede tratarse de cualquier texto propio de su asignatura. Aquí sería bien interesante que trabajen un texto que ustedes ya hayan utilizado, porque ya tienen esa experiencia de lectura con sus estudiantes. Van a poner el título del texto, la asignatura y el nivel educativo. Antes de leer, ¿qué pretende este momento? Pues activar los conocimientos previos, despertar la curiosidad y formular hipótesis sobre el contenido del texto antes de comenzar la lectura. Entonces, vamos a elaborar dos preguntas para antes de la lectura. Y aquí hay libertad. ¿Utilizaría la inteligencia artificial en este momento? Sí, no. Y si escribí que sí, me comparten el prompt que utilizaron para este momento. El paso 3 es durante la lectura. ¿Qué pretende este momento? Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Vamos a ver la comprensión literal que busca identificar la información que aparece de manera explícita. Una de comprensión inferencial que busca relacionar ideas, completar información implícita y formular hipótesis. Y otro de comprensión crítica que es analizar, valorar y cuestionar las ideas del texto. Y aquí viene una pregunta reflexiva. ¿Cómo utilizaría la guía durante la lectura? Y voy a escribir un prompt, ¿no? Ese prompt que me va a ayudar pues a la formulación de lo que busco. El paso 4 es después de la lectura. Voy a elaborar dos preguntas. Después de consultar la IA, tengo que responder esto. ¿Con qué aspectos de las respuestas estoy de acuerdo? ¿Qué información verificaría? ¿Qué nuevas preguntas surgieron? Ya sea que las preguntas sean generadas por IA o por usted mismo o usted misma. Y ya por último, esta reflexión. Complete las siguientes frases. Hoy comprendí que, y usted completa. La inteligencia artificial puede ayudarme a, va a completar, y en adelante procuraré que mis estudiantes, ¿qué? ¿No? Esa es la actividad, es una actividad muy sencilla, pero que en realidad lo que busca es que, pues, lo que busca es que usted pues aprenda, utilice esta herramienta de inteligencia artificial para, este, durante sus clases. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme extendido demasiado y sobre todo insistir en esto, que la inteligencia artificial les sea de muchísima ayuda. Muchísimas gracias por su atención y es momento de cederle la palabra a nuestra compañera y maestra Samantha Cuevas Núñez. Gracias. Gracias, doctor. Pues le agradecemos profundamente al doctor Luis Mario Plazas Rosas por esta enriquecedora exposición y su generosidad académica al compartir su experiencia el día de hoy. Y bueno, nuevamente les recordamos que esta sesión se encontrará en el canal de YouTube y la actividad que se realizará para esta sesión es por medio del Classroom y con fecha límite del 3 de agosto. Toda la información la podrán obtener en la caja de comentarios de YouTube.
De igual forma, les compartimos el correo electrónico del seminario.permanente.lenguas@gmail.com que está para su disposición en caso de requerirlo. Sin más por el momento, le agradecemos a la audiencia por su atención y participación a este seminario permanente de lenguas, deseando que esta sesión haya sido sumamente enriquecedora para su práctica docente. Hasta luego.